En la unidad anterior terminamos de ver la materia y llegamos a la definición de materia de que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Desde años inmemoriales a los científicos de las distintas civilizaciones se les planteó la inquietud de cómo estaba formada la materia. Entre ellos, los griegos, y en los griegos Demócrito, que fue una persona que vivió en el 460 a.C., desarrolló una teoría sobre la materia. ¿Qué dijo Demócrito? Dijo que si tú agarraras una piedra y la cortás, y cada vez la vas cortando en pedazos más chiquitos, cada una de esas porciones tenía las mismas propiedades entre sí y las mismas propiedades que la piedra original. Y que llegaba a un punto de esa división que obtenías un corpúsculo, llamó el tan pequeño, que ya no se podía dividir más. Demócrito a estos corpúsculos pequeños los llamó átomo, que en griego significa indivisible. Indivisible, ¿qué quiere decir? De que ya no se puede dividir más. Entonces él llegó a la conclusión de que esas partículas pequeñas ya no se podían volver a dividir en otras, y les dio el nombre de átomos. También dijo Demócrito que cada átomo era diferente de acuerdo al material que estábamos utilizando. Por ejemplo, los de una piedra no eran los mismos que los de una manzana, ni los de lo mismo que de la piel, sino que eran iguales entre sí siempre y cuando fueran del mismo material. Pero si eran de distinto material, eran diferentes. Sin embargo, en esa época, otros sabios griegos como Aristóteles y Platón rechazaron las teorías de Demócrito. Y esta teoría fue casi olvidada durante más de 2000 años. Hoy, 2000 años después de Demócrito, es mucho más lo que sabemos del átomo. Inclusive, aunque no lo hayamos podido ver realmente todavía en toda su magnitud a través de los microscopios más poderosos que hay, como por ejemplo los de microscopios electrónicos de barrido. Pero ¿cuál es la idea que todos tenemos de un átomo? Si yo dijera ahora, bueno, a ver, átomo, ¿qué se imaginan? Esta es la idea que la mayoría tenemos hoy de un átomo, y la idea que aparece en las series de televisión o en las revistas o en los dibujitos animados. El átomo posee tres partículas: los protones, que tienen carga positiva; los neutrones, que no tienen carga y se encuentran junto a los protones en el núcleo; y los electrones, que tienen carga negativa y se encuentran girando alrededor del núcleo, orbitando, se dice, alrededor del núcleo. Entonces tenemos el electrón, que tiene carga negativa y que orbita alrededor del núcleo; el protón con carga positiva formando parte del núcleo; y el neutrón, que no tiene carga y que también se encuentra formando parte del núcleo junto con el protón. Como estamos hablando de partículas y que tienen carga porque el protón es positivo y el electrón es negativo, necesitamos entender cuál es la dinámica de las partículas que tienen carga. Como vemos acá en el gráfico, si las partículas tienen la misma carga, en este caso ambas son negativas, las cargas iguales se repelen. Es como cuando agarro un imán, depende de qué lado lo ponga, o se atrae o se repele. Cuando de dos imanes pongo el lado de la misma carga, por ejemplo en este caso dos negativos, buscan separarse, repelerse. En cambio, si las cargas son distintas, o sea un positivo y un negativo, van a buscar atraerse, van a buscar anularse entre sí. Y la tercera opción, si las cargas son iguales, en este caso ambas son positivas, también van a buscar repelerse, van a buscar separarse. Entonces, tengo el núcleo. Dijimos que el núcleo estaba formado por protones con carga positiva y neutrones. Si ustedes miran esta imagen del núcleo, tiene muchísimos protones de carga positiva. ¿Qué dijimos si las cargas son iguales?
buscan repelerse, buscan separarse. Entonces yo me puedo preguntar, ¿por qué acá en el núcleo tengo protones carga positiva, los neutrones no tienen carga? Entonces, si yo tengo tantas cargas positivas, ¿por qué no se separa? ¿Por qué no se repelen? Bueno, no se repelen porque los neutrones actuarían sujetando a los protones. Sería como si yo hiciera una masa de cemento, los neutrones serían el cemento que mantienen a los protones unidos. Y los electrones giran alrededor de ese núcleo. Entonces, los electrones tienen carga negativa y el núcleo tiene carga positiva. Entonces se atrae, se siente atraído, pero tiene la suficiente fuerza como para querer irse. No logra irse, pero tampoco choca contra el núcleo, tampoco el núcleo lo llega a hacer que se pegue hacia el núcleo. Entonces ese electrón, que es negativo, va a girar a cierta distancia del núcleo en forma de órbitas, como si fuera la Luna girando alrededor de la Tierra o la Tierra girando alrededor del Sol. Entonces decimos que las cargas de distintos signos se anulan entre sí. Y los átomos normalmente tienen carga neutra, es decir, no tienen carga. Pero ¿cómo? Si tienen protones carga positiva y tienen electrones carga negativa, entonces ¿qué carga tienen? Bueno, si tienen carga neutra, para que la carga sea neutra tiene que existir la misma cantidad de protones que de electrones, la misma cantidad de partículas positivas y negativas para que se anulen entre sí, y al anularse la carga del átomo es neutro. Por ejemplo, acá tengo un átomo, en el núcleo tiene 2 protones y tiene 2 neutrones, ¿sí? Y orbitando tiene 2 electrones. Entonces, ¿cuántos protones tiene? 2. O sea, tiene 2 cargas positivas, ¿sí? ¿Cuántos electrones tiene? 2. 2 cargas negativas. Cargas diferentes, dijimos, se anulan. Por lo tanto, ¿cuál es la carga del átomo? Neutra. Acá tenemos otro ejemplo. En el núcleo tiene 3 protones, o sea, tiene 3 cargas positivas. Tiene 3 neutrones, dijimos que el neutrón no tiene carga. Y girando alrededor tiene 3 electrones de carga negativa. Por lo tanto, 3 protones y 3 electrones, se anulan las cargas entre sí y el átomo tiene carga neutra. Entonces, llegamos a la conclusión de que este es el átomo, pero en realidad, ¿es así el átomo? No, nosotros tenemos este concepto y lo que hemos estado viendo de las partículas es así, pero en realidad si lo pudiéramos ver, hoy en día con todas las investigaciones y las pruebas experimentales, lo veríamos de esta manera. A partir de acá iremos estudiando cómo se fue llegando a lo largo de los años, empezando con Demócrito hace 2000 años, hasta el día de hoy, para ir descubriendo distintas evidencias que nos llevan a suponer de cómo es el átomo hoy en día. ¿Cómo hicieron a través de todos estos años si no lo podían ver? Bueno, a través de distintas experiencias y experimentos se fueron descubriendo pistas que los hizo que cada científico creara un modelo. ¿Qué es un modelo? Es una idea mental de cómo suponemos nosotros de que ese átomo es de acuerdo a los descubrimientos que se han ido realizando. ¿Por qué? ¿Y por qué decimos que es un modelo? Porque en realidad hasta ahora no lo hemos podido ver para poder comprobar que así sea, aunque sí haya evidencias que nos sugieren de que estamos en el camino correcto. Y para empezar arrancaremos con el modelo atómico de Dalton. Dalton era un inglés que vivió entre el año 1766 y 1844 y tomó todo lo que había dicho Demócrito del átomo y propuso de que estas partículas o corpúsculos pequeños que formaban los bloques de la materia, él los representaba como esferas sólidas, ¿no es cierto? Y dijo, que eran diferentes de acuerdo al material
y iban a tener distinto peso y distinto tamaño. Entonces, dijo que supongamos que fueran los de hidrógeno, entre sí iban a ser todos iguales. Lo mismo si tomo los de oxígeno, entre sí iban a ser todos iguales, y los de bromo. Y si los comparo entre ellos, iban a tener distinto tamaño y distinto peso. Dalton también dijo que si yo combino estas esferas, estos átomos, voy a generar compuestos o sustancias nuevas. Y también dijo de que el átomo no se podía dividir en una partícula más pequeña. De cualquiera fuera la operación, era indivisible. Como había dicho Demócrito, el átomo no se podía dividir más allá de esa esfera de la forma en que él lo representaba. Aunque no fue definitivo y tenía muchos errores, el modelo de Dalton, en ese momento, estamos hablando en 1800, permitió resolver muchas cuestiones sobre la materia que en esa época no tenían respuesta, y sirvieron de base para lo que fue el desarrollo de la química. Muchos de los errores de la teoría de Dalton no fue hasta el siglo XIX, sino de que se empezó a descubrir. Y por ejemplo, uno de los primeros errores fue de que lo que decía Dalton de que no se podían dividir no era así. Al contrario, los átomos se podían dividir en partículas más pequeñas. A medida que vayamos viendo los distintos modelos atómicos, los vamos a ir los vamos a ir modelizando nosotros con distintos materiales. Cuando yo acá tengo, por ejemplo, el modelo de Dalton, es una esfera sólida, ¿no es cierto? Yo tomé acá y con una esfera de telgopor, de cualquier tamaño, no importa, y la pinté con témpera o con acrílico, con lo que ustedes quieran, y vamos a ir, a medida que vamos viendo los distintos modelos, vamos a ir haciendo los uno a uno, para después ir comparando y para que nos sea más fácil entender cómo funciona cada uno. Ustedes pueden usar el material que quieran. Yo acá usé bolas de telgopor que se compran en Cotimundo, que está allá enfrente del ferrocarril. Pero bueno, si no pueden salir o no quieren, pueden utilizar materiales que tengan en su casa, como plastilina o no sé, hasta una papa, lo que quieran ustedes utilizar, lo pueden hacer. Este es el modelo más fácil, es solamente una esfera sólida que la pintamos y la vamos a ir guardando, y vamos, a medida que hacemos los distintos modelos, después lo vamos a ir comparando.